Muy buen día para todos. Buen día, ¿cómo está? Buen día, buen día. Bueno, ¿cuál es la situación real del sector odontológico en la provincia? Y la verdad que venimos complicados. Si bien se consiguen los insumos, ha habido una estabilidad en los precios de los insumos, la verdad que dependemos mucho, obviamente, en Misiones sobre todo del asalariado y se nota. Hay épocas en el mes donde se trabaja más, épocas donde baja bastante. Tenemos también la situación de que somos una provincia que tenemos un gran parte de nuestro territorio en situación limítrofe y la disparidad del valor de nuestra moneda, sobre todo en frontera con Brasil en especial, hace que en esas localidades, como ser principalmente Iguazú o Irigoyen también, lamentablemente muchas veces el misionero recurre a atención del lado brasilero. Eh, pero de igual manera es una situación que Misiones o la odontología está acostumbrada buscando los medios siempre para poder retener o captar a los pacientes para que se queden en nuestros consultorios. Nos pasa mismo acá también en Posadas. Claro, le iba a decir eso. ¿Qué eh, pasa con los posadeños, no? Que estamos ahí tan cerca con Encarnación. Encarnación. Y la verdad que hay diferencias en los tratamientos que muchas veces el paciente desconoce y obviamente que la situación económica muchas veces tira para ir por lo más barato sin pensar, o sea, cerrando los ojos e irse a otro lado, pero de igual manera nosotros buscamos fidelizar a nuestros pacientes, demostrar la calidad de atención que tenemos, la calidad de los materiales, la inversión en tecnología que sí hay en la provincia de Misiones, en todas las localidades, y buscamos también en la situación que vivimos hoy distintas herramientas para financiar los tratamientos y que los pacientes se los puedan hacer. O sea, lamentablemente la odontología es cara y Ujú. muchas veces lo que nos está pasando es que hay tratamientos que tienen un valor alto y son la mitad por ahí del valor del sueldo de un paciente o tratamientos largos que muchas veces por la inestabilidad que tenemos en nuestro país, los pacientes por ahí deciden no hacerlo o esperar otros momentos para poder llevar a cabo. De igual manera, como te digo, nosotros en Misiones tenemos eh, momentos donde hay buena percepción de pacientes en los consultorios y otros momentos donde baja la atención. Pero también se dan otros rubros, lamentablemente, así que te puedo decir que no escapamos de la situación económica que vivimos en nuestro país. Claro, doctor, respecto al tema de la situación odontológica general de Misiones, ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes desde el Colegio Odontológico, teniendo en cuenta que hace un tiempo atrás uno recuerda las campañas justamente orientadas a la cuestión bucal, ¿no? Y ¿cómo estamos los misioneros? ¿Cuál es la situación? Lamentablemente no es la mejor muchas veces y sobre todo en estratos sociales por ahí un poquito más necesitados. Eh, Hay que hacer un mea culpa también de la odontología, donde tenemos que hacer un mayor hincapié en la prevención, sobre todo en nuestros niños, en nuestros pacientitos que muchas veces porque tienen dientes de leche, entre comillas, pensamos que no pasa nada porque Se le va después a ya vienen los caer, dice, permanentes. ¿no? Claro, se le va a caer. Y estamos viendo con gran preocupación cada vez pacientes niños con eh, distintas afecciones. Me hago así porque se ve cada cosa muchas veces, Sí, lamentablemente, y, y la verdad que la prevención es fundamental. En líneas generales nos preocupa también, pero probablemente una cuestión de época o cómo se trabajaba muchos años atrás, que ante la dolencia probablemente la primera opción era una extracción. claro. Entonces vemos pacientes pacientes mayores sobre todo, o no tan mayores, que ya tienen, como decimos muchas veces, que suena feo, pero por acá ruido, tienen mutilada la boca, o sea, sin dientes, pacientes de Sí. 50 años, portadores de prótesis completas, o sea, Ujú. prótesis muchas veces removibles o buscan, dependiendo de la situación económica, la posibilidad de implantes, pero en fin, vemos con pacientes sin dientes a Ujú. temprana edad, porque hoy Claro. 60 años, uno es joven todavía, o sea, tiene todavía un tiempo por delante
y la verdad que la falta de dientes te limita mucho en la situación, no solo para alimentarse, sino en la parte estética, en la autoestima. La verdad que hoy la parte bucal, pero sobre todo la parte estética, eh, es algo importante y que toma relevancia en la Ujú, sociedad con esto de las cámaras, de las redes claro. sociales, de la tele. Entonces, la verdad que es fundamental y siempre hacemos hincapié desde el colegio y todos los odontólogos estamos buscando de virar esta forma de trabajar donde hacer hincapié en la prevención. Es Ujú. fundamental. Yo recuerdo hace un tiempo, por lo menos cuando iba a la escuela, habían esas campañas, venía una empresa de dentríficos y ayer justamente comentábamos, venían con una cajita, te enseñaban cómo tenías que cepillarte los dientes, era como una manera de incentivar a los chicos y andábamos nosotros, por supuesto, con esos regalos que no traían. ¿Esto se sigue haciendo hoy en día en las escuelas? La verdad que sí, sí, se sigue haciendo y institucionalmente la verdad que también se busca incentivar eso. Nosotros desde el colegio de estos últimos 3 4 años hemos realizado campañas muy importantes, llegando a más de 3.000 4.000 personas, sobre todo niños o jóvenes en distintas escuelas del interior básicamente. Y la verdad que cada vez cuesta más porque ya por ahí en particularmente en nuestro caso del colegio, sale de fondos del colegio lo que Claro. sea el tema de cepillos, Mm, panfletos, colaboraciones de algunos laboratorios en la parte de dentífrico, pero lo que pasa es que son campañas que ya se hacen costosas Claro. y de vuelta, La situación, tenemos la situación donde por ahí las empresas también ya no largan tan fácil o es más complicado la colaboración en esos sentidos. claro. Por ahí sí, las grandes marcas, las más conocidas, sí hacen colaboraciones todavía, pero en general otras ya no. claro. Juan Cruz, y respecto al tema, vuelvo otra vez al comienzo, ¿no? ¿Cuál la situación hoy de las obras sociales, principalmente en la prestación odontológica? ¿Cómo está? Sigue complicada. Eh, lo que pasa es que ha quedado muy desfasado los valores de los pagos, comparando lo que te paga una obra social con los valores mínimos éticos que nosotros defendemos, Sí, que son valores que uno hace estructura de costos, o sea, no son valores que uno piensa que vale tanto, no, hay un estudio serio detrás de eso. Pero también muchos consultorios nuevamente, muchos odontólogos han volvido a la situación de obras sociales o prepagas para atenderla, pero cobrando un diferencial aparte. claro. Muchas veces una situación como lo hablamos varias veces, una situación muy engorrosa que se da en el consultorio porque, sobre todo con las prepagas, porque el odontólogo necesita atender porque vivimos de esto, pero lamentablemente no nos alcanza solamente con lo que pagan las prepagas. Entonces se llega a un acuerdo también para que el paciente no deje de tener atención y lamentablemente se llega a una situación de ese cobro diferencial. Ujú. Claro. Muchas veces tenemos la situación de prepagas de gran renombre y lamentablemente no hay una gran diferencia en lo que nos pagan respecto a obras sociales. Claro. Eh, entonces el paciente siente esa situación porque lo que paga uno que tiene la prepaga empieza con O, por decirte, OS, Ujú. que es un es un número importante lo que paga ese paciente y obviamente a la hora que vos le decís tenés que pagar una diferencia, pero muchas veces se le explica o se pone sobre la mesa los valores que nos están pagando. Claro. Si Ujú. bien por ahí en algunos casos se han reducido los montos, los tiempos, los plazos, en los pagos, pero de igual manera es insuficiente. Nos pasa con cooperativas en el interior, con cooperativas tabacaleras, sobre todo, obras sociales tabacaleras, Sí, que tienen un atraso indigno de arriba de 4, 5, 6 meses en el tiempo de los pagos claro. y en la zona centro, muchas veces por ahí es la principal obra social que se trabaja, entonces Ujú. también hay una parte humanitaria o en el sentido de que los odontólogos ya no hacemos amigos o conocidos de Claro. nuestros pacientes y es difícil dejar de atender también porque por esa relación de confianza, entonces la idea falsa que se tiene de que bueno, se va a hacer la rueda y después uno termina perdiendo siempre. Terminamos siendo financistas de prepagas y obras sociales
donde quedamos cautivos siempre los profesionales, pero también los pacientes. Claro. Claro. Pero hoy en día hay muchos odontólogos que han vuelto a trabajar con obras sociales en esa situación. Claro, Ujú. usted hablaba recién de fidelización. En esta fidelización que ustedes emprenden, digamos, hacen cuotas en cuotas las prestaciones con aquellos pacientes que habitualmente concurren al consultorio. Te diría que en el 99% de los casos de los consultorios odontológicos tenemos financiaciones o financiamos de manera directa con el paciente, trabajamos con tarjeta de crédito, o sea, todos los medios de pagos, hoy ya los consultorios o la mayoría de los consultorios nos ayornamos a la situación en general. Entonces, por ejemplo, los planes de Sí, ortodoncia normalmente, que son tratamientos de larga duración, se financia directamente con el paciente u otros tipos de tratamiento que siempre le buscamos la vuelta porque el que no se adapta lamentablemente queda afuera y quedar afuera para nosotros significa detener ingresos. claro. Entonces, desde ya que hay planes, nosotros hemos hecho convenios, trabajamos con distintos bancos, desde el colegio, por ejemplo, el Banco Macro, que siempre nos está dando una mano Sí. con tipos de financiación. Ujú. Así que le buscamos la vuelta para que nuestros pacientes se atiendan, porque en Misiones reciben atención de primera calidad. Ujú. Doctor, y a propósito de esta atención, ¿hay pacientes que en este último tiempo, debido a la situación económica que es conocida por todos, llevó a la interrupción de algún tipo de tratamiento que se estaba haciendo? Sin ninguna duda, sin ninguna duda, muchos. Y hablando con nuestros pacientes, y es algo lógico, cuando falta el dinero para cosas básicas, alimentación, por ejemplo, siempre se corta por el lado de salud. O sea, la odontología muchas veces en esa situación el paciente recurre ya cuando hay dolor. También lo que está sucediendo, hablando por ahí con colegas de salud pública y otros, y con nuestros propios pacientes, es que muchos tratamientos que se hacen o era normal realizarse en consultorios ya están yendo a la parte de salud pública, y lo cual también es una complicación porque ¿cuál sería la palabra? Se sobreborda la posibilidad de atención de salud pública al recibir pacientes, entre comillas, extras, que son normalmente Ujú. de consultorios. Claro. Bueno, hablemos un poquito de cómo está la distribución de los profesionales en la provincia, ¿no? Bien. El del Colegio de Veterinarios, o el presidente del Colegio de Veterinarios, había dicho que en su caso, en su sector, invitaban a la gente o a los profesionales, ¿no? A instalarse en el interior porque en el interior faltaban profesionales y se habla de la gran demanda, ¿no? ¿Qué opinión tiene o cómo está distribuida los profesionales, en este caso odontólogos? En Misiones. Bueno, en Misiones nosotros tenemos, para que tener una idea, básicamente entre casi el 50% de la población odontológica radicada en Posadas. Ujú. Después, en un gran porcentaje, por decirte casi en un 30-40%, se ubica en las principales ciudades, en las ciudades más grandes, y tenemos localidades donde hay muy poquitos colegas trabajando actualmente. O sea, nosotros tenemos fuertemente el mapa de cantidad de odontólogos en Posadas, Oberá, El Dorado, Iguazú, Alem, Aristóbulo, hasta ahí. Y después tenemos, ya hablando del lugar donde hay 2 odontólogos, 3 odontólogos. Irigoyen es uno de esos lugares, por ejemplo, donde a pesar de su cantidad de habitantes, tenemos 3, 4 odontólogos trabajando actualmente. Y es por eso que también Eh, muchas veces se van del otro lado, uno por eso y otro por la diferencia económica también. es básicamente, eh, hay también una cuestión cultural de mucho tiempo, el crecimiento que han tenido esos ciudades limítrofes a la nuestra, donde la estabilidad económica en el tiempo le ha permitido obtener cierta infraestructura que también se da una situación de empresas, ya no de consultorios, que montan eh, lugares imponentes, pero con otro tipo de atención, Sí. donde yo quiero hacer hincapié en la gente, donde ya no es una atención personalizada, porque son lugares donde tienen boxes o muy bien puestos, pero tienen odontólogos de mano de obra barata, odontólogos que recién se reciben,
y que trabajan en estos lugares donde todo se trabaja por cantidad y muchas veces te atiende Juan y la semana que viene te atiende Francisco. eh, o sea, tampoco no es la panacea muchas veces lo que explicamos. O sea, Ujú. te doy el claro ejemplo de Foz. Muchas de las clínicas que están cercanas a Puerto Iguazú son este tipo de clínicas que te estoy comentando, pero también eh, vos te vas más adentro en lo que es la ciudad, sí encontrás consultorios particulares. O sea, es una situación donde la atención no es la misma y el odontólogo, el paciente, Ujú. termina convenciéndose por la diferencia de precios, lamentablemente. Claro. Hablando de precios, ¿cuánto cuesta ir al odontólogo hoy si no tengo obra social? De manera particular, primera consulta. Bien, primero y principal, lo que siempre decimos, no es una lista, no es una panadería, porque los valores de los tratamientos varían mucho de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Por eso Ujú. es muy importante realizar la consulta, porque es el momento donde uno valoriza, porque te doy un ejemplo. Doctor, me quiero hacer una extracción. Y sí, pero puede ser una extracción de una muela de juicio, donde está retenida en hueso, donde vos vas a tener un riesgo importante porque tenés un nervio cerca, necesitas la evaluación de varios estudios Ujú. radiográficos, mayor tiempo, mayor capacitación, que una extracción, entre comillas, más simple, donde vos en 20, 30 minutos, Ujú. con dos anestubos, con tus guantes y demás, uno solo puede hacer la extracción. Entonces vos puedes pasar de una extracción simple, que puede estar alrededor de los 100.000, 120.000 Mm. pesos, a una extracción de muela de juicio que muchas veces está arriba de los 200.000 pesos, Ujú. pero también son diferentes tipos de tratamientos. No es lo mismo una restauración con una resina, que uno lo puede realizar con muy poquito de material, que va a ser mucho más barato que una restauración o obturación donde tenga que ser mucho más grande. Ujú. Por eso es importante el diagnóstico. Las consultas hoy en la atención odontológica privada está alrededor de los 20.000, 30.000 pesos, pero justamente la consulta sirve para eso, para Claro. poder valorizar Es y como dar el el precio que se diagnóstico, necesita. es como el diagnóstico de la boca, ¿no? Te tengo que hacer esto, 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 esto y esto. Totalmente, ahí Ujú. se me salió de pantalla un rato. Sí, Sí. los precios, si bien nosotros, justamente por eso, nuestra lista de aranceles que nosotros proponemos, eh, tienen distintos ítems. No es que un arreglo vale lo mismo para todos los casos. No, Una claro. extracción no es la Ujú. misma para todos los casos. Bien. Un tratamiento de conducto varía si tiene un conducto, dos conductos, tres nervios, cuatro nervios. O sea, lamentablemente muchas veces el paciente hasta por teléfono por ahí pregunta cuánto cuesta un arreglo y se le explica esta situación. Por eso es fundamental la consulta para poder hacer el correcto diagnóstico y el correcto presupuesto. Claro. Eh, Hace un rato hablábamos acá en la mesa, salió el tema del mate. Y uno de nuestros compañeros dijo, tenía bueno, una pareja odontóloga, dijo, no compartas el mate. ¿Qué nos aconseja usted, no? Después de la pandemia cada uno andamos con nuestro mate, pero de repente, ¿se comparte o no se comparte el mate? Más allá de la Eh, cuestión de la pandemia. es antipático, pero sugerimos no compartir el mate. Ujú. Hoy te doy un pantallazo. Hoy por hoy ya se sabe que hay bacterias de la boca o en proceso de caries que ya se han encontrado en infartos de corazón o en distintas situaciones, lesiones musculares, de desgarros y demás, que son bacterias que se encuentran en la boca y terminan en esos lugares. Las bacterias están en la boca. Lamentablemente uno no sabe muchas veces, por ahí sí, con alguien muy cercano puede tener una idea de la condición bucal, pero cuando ya las costumbres o las tradiciones que tenemos de compartir mate con cualquiera, compartir esa bombilla, no la recomendamos. La verdad que no. La bebida, el mate es una infusión tradicional nuestra, ya es parte de nuestra vida cotidiana, pero sugerimos que sea personal o a lo sumo de alguien muy próximo. Bueno, quedó clarito entonces acá para la mesa, ¿eh? Doctor, le agradecemos mucho por su tiempo, que tenga buen día y bueno, seguramente que en otro momento vamos a hablar y la situación puede que sea mejor. Siempre
apuntamos a que sea mejor. No podemos perder las esperanzas y trabajamos para eso también. Así que le agradezco el tiempo y que tengan un lindo viernes ya. Ya, fin de Perfecto. semana. Gracias, Buen fin de doctor, ¿eh? semana, doctor. Muy amable. Hasta luego. Dale, hasta luego. Bueno, allí estaba el doctor Oscar Quagliosi, vicepresidente del Colegio de Oftalmólogos de la provincia de Misiones, hablando de la situación. Bueno, no escapa al resto de los sectores, ¿no? Complicado Sí, también. exacto, sí, sí, una situación económica y también depende mucho de determinada edad, ¿no? Cuando la afección bucal es a determinada edad, evidentemente ya es muy difícil volver atrás, más a la cuestión económica, Y ¿no? lo económico también profundizó. Profundizó esta cuestión. Por ahí es interesante lo que dijo, el tema, la prevención. Trabajar en la prevención es Sin fundamental dudas. justamente para revertir la situación bastante complicada desde el aspecto bucal que tiene la población misionera.